Segunda de Pedro capítulo 3, un capítulo que trata con este periodo, el periodo de conmoción. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Aquí me detendré. Pedro hace una pregunta muy sensata y también la pregunta correcta. La cuestión ante todo no es qué debemos hacer, sino qué clase de personas debemos de ser. Lo que somos es más importante que lo que hacemos. Y él da una respuesta con esquema muy simple que contiene 3 partes. Menciona en primer lugar que hay que tener una conducta santa y piadosa. En segundo lugar, hay que estar a la espera. Y en tercer lugar, hay que apresurar la venida del día de Dios. Así que hay 3 cosas que se mencionan: la conducta santa y la piedad, la espera de la venida del día de Dios y el apresurar la venida del día de Dios. Así debe ser nuestra respuesta básica: la santidad, el esperar por la venida de Dios y el apresurar la venida del día de Dios. Trataré brevemente las mismas. Empezando primero con respecto a la santidad, me limitaré a una escritura que es 2 de Corintios capítulo 6. Empezando en el versículo 17. Y después con el capítulo 7, versículo 1. Hay que tener en cuenta que las separaciones por capítulos no existían en el texto original. Fueron añadidas muchos siglos después por traductores y a veces se atenúa el significado. Así que vamos a empezar con 2 de Corintios 6, 17. Y la mayor parte es una cita del Antiguo Testamento. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la satisfacción en temor de Dios. Así que Dios nos hace la promesa de ser un Padre para todo aquel que cumple sus condiciones. Pero tengan en cuenta que hay condiciones establecidas. Y la primera es salir de en medio de ellos. Se refiere a los incrédulos, no de cristianos, sino de los incrédulos. Y apartaos, sean distintos ante Dios. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Hay muchas maneras distintas de ver lo que es inmundo, pero la manera más común que hay y nos causa problemas a todos se debe a nuestra actitud mental y las cosas que entretenemos con nuestras mentes, y también por las cosas que vemos. En particular, de acuerdo a mis propios estándares, muchos programas de televisión son inmundos. Y si intencionalmente nos exponemos a ellos, estamos tocando lo que es inmundo. Si no hay cómo evitarlo, eso es otro asunto. Y no digo de ninguna manera que nunca vamos al cine, pero muy rara vez Ruth y yo nos vamos al cine por lo inmundo que es. Hubo una película hace unos años que realmente fue excelente. Fue llamada El Rabino y el Pistolero. No creo que muchos la recuerden. Quizá algunos sí. Bueno, fue muy divertida. A mí me pareció que estuvo muy buena. Y aparte se trataba de la vida de un joven judío que debía convertirse en un rabino y tuvo que irse a Los Ángeles desde Polonia. Fue tan exacta la forma en que se presentó al pueblo judío, un relato excelente. Y la actuación fue genial, pero a mitad de la película, por ningún motivo necesario, adoptaron un lenguaje completamente sucio. No tuvo nada que ver con el trama. Y Rudy y yo nos dijimos el uno al otro, hay que ver esto de nuevo.
Por cierto, la vimos en Florida y creo que el 80% de la congregación, digo de la audiencia, no de congregación, bueno, de cierto modo era como una congregación. Por lo menos el 80% eran judíos, ya que vivíamos en un área muy poblada por gente judía. Pero finalmente nos dijimos el uno al otro: no me parece que tenga la libertad de exponer al Espíritu Santo dentro de mí al tipo de lenguaje que se usa en esa película. Fue una decisión personal, pero sirve de ejemplo de lo que puede significar tocar lo que es inmundo. No hay necesidad. No se expongan a cosas que les contaminan la mente si no hay necesidad de hacerlo. Yo fui salvo en el ejército británico y me pasé otros 4 años y medio en el ejército. No hay forma de evitar y exponerse a cosas en el ejército que son impuras. Los soldados británicos son incapaces de hablar sin blasfemar y maldecir, a menos que hayan sido salvos. Así que tuve que escucharlos día tras día durante 4 años y medio, pero no me exponía a ello. No pude evitarlo. Nunca fue intencional, por la gracia de Dios. Nunca me expuse intencionalmente a algo que me pudiera contaminar. Siendo predicador, soy particularmente cauteloso, porque sé que si le doy cabida a algo en mi mente, tarde o temprano se me saldrá por la boca en el momento que esté predicando. Y yo guardo mi mente. Ruth es mi testigo. No le doy cabida a nada intencionalmente en mi mente que pueda corromper la palabra de Dios que Dios me ha dado para proclamar. Les sugiero que todos debemos considerarlo. No es necesario que adopten la misma actitud que yo adopté, pero sí necesitan preguntarse: ¿estoy tocando lo inmundo? ¿Me expongo innecesariamente a cosas que contaminan mi espíritu? Jesús dijo: bienaventurados los de corazón puros, porque ellos verán a Dios. Y Proverbios dice: guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Todo lo que existe en la vida sale del corazón. Si tienen un corazón puro, tendrán una vida pura. Y si sus corazones son impuros, sus vidas serán impuras. Esa es una ley inmutable que gobierna toda conducta humana. Y recuerden, lo que pone en su corazón define el trayecto de tu vida. No puede guardar algo malo en el corazón y vivir bien, como tampoco puede guardar algo bueno y vivir mal. Así que lo que se guarda en el corazón define el curso de su vida. Creo que fue cuando era profesor en África, en Kenia, que me interesé en varios dialectos africanos, incluyendo uno llamado Loragoli, que lo hablan los Maragoli. Yo fui director de una universidad para la formación de profesores africanos. No sé por qué, pero entré en el dormitorio de algunos estudiantes y en su idioma Loragoli vi Proverbios 4:23. Ahí estaba en su idioma. Y decía, y su idioma es un poco más simple: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana toda la vida. Y nunca se me ha olvidado, todo lo que existe en la vida sale del corazón. Si quieren una vida buena, mantengan un corazón bueno, tengan un corazón puro. Y si se contaminan, a fin de cuentas son ustedes quienes sufren más. El obedecer la Biblia realmente no significa ser muy piadoso. Es tener sentido común. Porque funciona. Entonces Dios dice: y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios no se ofrece a ser padre incondicionalmente a cualquiera que lo desee. Él dice que seré padre si cumplen mis condiciones. Y entonces Pablo añade un por lo tanto. Al principio del capítulo 7, y algunos me han escuchado decir que si encuentran un por lo tanto en la Biblia, pregúntense por qué está ahí.
Y por lo tanto es debido a 2 versículos. Por lo tanto, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Hay cosas que Dios hace por nosotros y hay otras que debemos hacer nosotros mismos. Hay muchas facetas de la santidad que solo Dios puede cumplir. Pero aquí está algo que es nuestra responsabilidad de cumplir. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. La inmundicia de la carne, que creo que la mayoría de nosotros tenemos una idea bastante clara de lo que implica. La perversión sexual, la embriaguez, la ira, el maldecir. Pero ¿y qué hay de la inmundicia del espíritu? Les diré algo que yo creo y que es todo tipo de contacto con lo oculto, es inmundicia del espíritu. Y muchos cristianos de hoy, a menudo y sin saberlo, se involucran en el ocultismo. Muchos cristianos leen los horóscopos. ¿No es así? Quizá ustedes no. Pero permítanme decirles que si hubieran vivido en Israel bajo la ley de Moisés y leyeran horóscopos, los hubieran castigado con pena de muerte. Así es como lo ve Dios. No me voy a poner a hacer una lista de cosas ocultas, no es mi objetivo. Pero descubrí que en mi propia vida me tomó bastante esfuerzo de mi parte para eliminar el ocultismo. Por ejemplo, en Cambridge, mi principal tema de estudio en el que escribí mi tesis doctoral fue la filosofía de Platón. Y hay muchas personas que admiran a Platón. Se ven muchos cristianos que de hecho hay un tipo de cristianismo llamado neoplatonismo. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Esa es la responsabilidad que se nos da. Podría pasarme el resto de la tarde hablando de cómo hacerlo, pero ese no es el tema. El tema es que todos somos responsables de hacerlo. No es algo que Dios va a hacer por nosotros, es algo que Dios dice que hagamos por nosotros mismos.